Bienvenidos todos. Espero que hayáis tenido un buen tiempo en familia, ¿a que sí? Os veo todos muy bien, no habéis cogido peso. Ha estado fantástico, pero seguimos con la vida y la vida es así y vamos a la rutina de cada día. Es un buen tiempo, como ha dicho Raquel, para sumarnos a un grupo si no estamos, para servir si no estamos haciéndolo, para colaborar económicamente con la iglesia si tampoco lo estamos haciendo, puesto que estas son maneras de, como decíamos la semana pasada, de demostrar realmente que estamos por las cosas del Señor y extendiendo su reino. Si es la primera vez que estás aquí con nosotros, estamos contentos de que estés y de que formes parte de la familia. Tenemos muchas cosas que van a llegar, estamos trabajando en un retiro de iglesia, hay una reunión próxima de información, una reunión de iglesia, tenemos una reunión de avanza, que es una actividad para aquellas personas que todavía no conocen bien, podríamos decir, el trastero de la iglesia, por qué hacemos las cosas que hacemos, qué es lo que creemos, qué es lo que perseguimos, la visión, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir anunciando. Algunas cosas buenas que están por llegar. Pero ahora estamos iniciando una nueva serie que hemos llamado Grandes Certezas. En medio de la incertidumbre, como vemos en el vídeo, de la realidad en la que vivimos, ¿podemos hablar ciertamente de certezas? Hay mucha relatividad en nuestro concepto del mundo y de las cosas. Hay una filosofía relativista que sostiene que el conocimiento y los valores son relativos. Depende de cada uno cómo ve las cosas, ¿de acuerdo? Así son las cosas. Los valores, los absolutos, son relativos. Y entonces están en contra, piensan que no es posible la existencia de verdades. No existen las verdades, no existen los principios absolutos o los valores absolutos y universales. Por lo tanto, esa verdad, esa certeza que mantenemos, pues es cuestionable, porque lo que presentan o plantean es que hay múltiples verdades y múltiples certezas, depende de cada uno la silla. Había un poeta español, Ramón de Campoamor, que decía: nada es verdad y nada es mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira, ¿no? Pues eso es más actual ahora que nunca. Por lo tanto, la relatividad plantea esa duda acerca de si existe la verdad, si existen ciertamente las certezas, si podemos tener certeza, si existen valores absolutos. Eso es algo que ha erosionado esa filosofía. Pero por otra parte estamos en lo que dicen también los expertos en la época de la posverdad. La época de la posverdad. Ya no importa la verdad, sino lo que importa es llegar al sentimiento, a la emoción de la gente. Y si consigues llegar a la emoción de la gente, al sentimiento de la gente, a decirle lo que quiere creer, pues esto es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Aunque sea mentira. Ya no se habla tanto de la verdad y defender la verdad, perseguir la verdad, afirmar la verdad, sino, aunque sea mentira, si eso te hace bien, si eso apela a tus emociones y a tus sentimientos, ¿de acuerdo? Pues eso es tu verdad. Por ejemplo, un ejemplo muy evidente, la Tierra es plana. La posverdad alimenta ese principio, ese posicionamiento de decir, bueno, yo creo que la Tierra es plana. Aunque está científicamente demostrado que la Tierra es redonda, ¿no? Pero están empeñados en que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque no importa la verdad, sino importa lo que yo quiero creer acerca de las cosas. Y esa afirmación extrema, la Tierra es plana. Así que el relativismo junto con la posverdad. Y ahora las redes sociales, Internet, la IA, todavía nos lleva cada vez más a dudar acerca de los absolutos, de la verdad, ¿de acuerdo? De la certeza, por ejemplo. Ya no sabemos si una noticia que aparece en X, en Twitter, en Facebook o en la prensa es verdad o es mentira. ¿A que sí? Porque hay muchas mentiras que se filtran en Twitter, por ejemplo, en X. No sabemos tampoco ya, a través de la inteligencia artificial, si un vídeo es verdad o es mentira. Antes, más o menos, estábamos convencidos de que ese vídeo o esa noticia era verdad. Pero ahora ya no lo sabemos porque se puede manipular, ¿de acuerdo?, el vídeo. Ni siquiera sabemos que un discurso de alguien es verdad o es mentira, porque se ha cogido alguna frase de esa persona y a través de la inteligencia artificial, pues esa persona hace un discurso con su propia voz
que es lo contrario a lo que esa persona cree. Así que todavía más la duda, ¿no? Un personaje importante al que admiremos, ¿de acuerdo? En el que confiemos, que resulta que dice una cosa que es todo lo contrario de lo que ha mantenido a lo largo de su vida. Y es porque ha sido manipulado a través de la inteligencia artificial. Por lo tanto, podemos llegar a un punto de una duda extrema, una duda continua acerca de si una cosa es verdad o no es verdad. Por lo tanto, podremos hablar hoy de certezas, el título de nuestra serie, Grandes Certezas. Había un político americano que decía que sí, que hay dos certezas en la vida, lo he mencionado alguna vez, la muerte y los impuestos. ¿Vale? Eso es seguro, no hay duda, eso no es relativo, ¿ven? Pero bueno, ya hay dos, ¿eh? Aquellos que dicen que la verdad es relativa, depende de cómo lo mires como lo mires, nos vamos a morir. Por lo tanto, eso es una certeza, ¿no? Eso es una verdad. Pero ahora, cuando hablamos del cristianismo, pensamos que esos son certezas, pero que hay muchas más. ¿De acuerdo? Que los cristianos mantienen certezas. Estas son seguras, son verdad, pero hay absolutos, hay verdades y hay certezas desde el punto de vista del cristianismo. Una certeza es el estado del conocimiento en el que una persona tiene la convicción total de que algo es verdad, sin admitir duda alguna. ¿Vale? O sea, tú puedes ver a tu hijo hacer una trastada y lo estás viendo y sabes lo que ha hecho. Por lo tanto, ahora viene y te dice que él no ha sido. Pero tú tienes la certeza, la convicción de que ha sido porque lo has visto, ¿de acuerdo? Así que la convicción de una persona de que algo es verdadero. ¿Existen certezas? Esa madre tiene la certeza absoluta de que ha sido él, que no ha sido el hermano o no ha sido otra cosa. La tierra es redonda. ¿Eso es verdad o no? ¿O es mentira? El sol sale cada día. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Nos vamos a morir? ¿El bien y el mal existen o no? ¿Existe lo bueno y lo malo? ¿O no? ¿Existe la verdad y la mentira? La noticia, la foto, el vídeo manipulado en Internet, por la inteligencia artificial, puede parecer mentira, pero o es verdad o es mentira. ¿Me entendéis? O es verdad o es mentira. Eso es lo que hacen muchas veces los detectives, ¿no? Aquella persona que ha cometido un asesinato y dice, no, yo no he sido. Y entonces el detective lo que hace es descubrir la verdad. Porque existe la verdad, ¿o no? Es un absoluto, universal. Existe la verdad por un lado y existe la mentira. No es relativo. Ahora depende de cómo tú quieras, pero tú querrás o creerás lo que tú quieras. Pero existe la verdad y existe la mentira. Por lo tanto, en el cristianismo las certezas existen como convicciones firmes y puntos de referencia internos que nos dan seguridad. Las certezas son los pilares que sostienen nuestra fe, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras acciones y nuestra vida. Si los creyentes del primer siglo no hubiesen tenido certezas, no habrían muerto por el Evangelio. Pero llegaron hasta el punto de entregar su vida por la certeza, la convicción firme que ellos tenían. Nadie que tiene dudas continuas va a involucrarse, a comprometerse, a dar su vida por eso. Ahora bien, la crítica que se hace al cristianismo es que se fundamenta en fe y en creencias, pero no en certezas. Se critica al cristianismo porque, claro, ustedes os basáis en creencias, en la fe, pero no en certeza. Bueno, el cristianismo es fe, es creencia, pero también es certeza. Por ejemplo, que Jesús enseñara que iba a resucitar y toda la gente que estaba escuchando podía expresar una creencia en lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Que Jesús anunciase que Él mismo iba a resucitar
y los discípulos lo escuchaban, ellos podían expresar esa creencia, como era el caso de todos los discípulos. Pero esa creencia dio paso a la certeza cuando Jesús resucitó. Si Jesús no resucita, eso era creencia. Pero cuando Jesús resucita, la creencia se convierte en certeza. Fue lo que pasó con Tomás. Yo no, eso lo creeréis vosotros. Es que Jesús lo ha dicho. Sí, pero yo no me lo creo. Hasta que yo no vea, hasta que yo no verifique, y Jesús que lo sabía, pues, Tomás, ven aquí, ¿no? Entonces la creencia se convierte en certeza. Decir que Jesús es todopoderoso puede ser una creencia. Yo creo que Jesús es todopoderoso. Vale, pues esa es una creencia. Pero cuando en una noche de tormenta manda callar el mar y las olas le obedecen, a la vista de todos los discípulos que estaban en la tormenta, amigo, la creencia se convierte en certeza. Tú puedes decir, Dios es poderoso, Dios lo puede todo. Pero cuando tú compruebas que lo hace, que Jesús mandó callar al mar, la creencia se convierte en certeza, porque se había demostrado ciertamente que así era. Por lo tanto, los cristianos tenemos certezas y podemos decir con convicción, yo sé que. O sea, no todo el mundo puede decir, yo sé que eso es así. Pero los cristianos pueden decir, yo sé que. Yo lo sé. Y hemos planteado la serie rastreando todas las expresiones que aparecen en la Biblia donde el autor dice, yo lo sé. No tengo una creencia solo, tengo una certeza de que esto ciertamente es así. Yo sé que es así, yo sé que es verdad, como creencia, pero también como certeza. Por lo tanto, creemos en los valores absolutos como el bien y el mal, la verdad, la mentira, que conforman nuestra fe, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras acciones, nuestras vidas y también nuestras esperanzas. Por eso, en medio del relativismo en el que vivimos, a lo largo de la serie vamos a analizar diferentes certezas que encontramos en la Escritura. Y vamos a empezar por el principio, por la certeza de Dios, por la certeza de Dios. Vamos a ir al Salmo 135, versículo 1 al 21. Salmo 135, 1 al 21, dice lo siguiente: alabad el nombre del Señor, alabadle, siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad al Señor porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que el Señor es grande, ahí hay certeza, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, ahí hay certeza. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, mató a reyes poderosos, a Sejón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Señor, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Señor, de generación en generación, porque el Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Puede haber creencia, pero no hay certeza, porque nada pueden hacer. Semejantes a ellos son los que confían. Casa de Israel, bendecid al Señor. Casa de Aarón, bendecid al Señor. Casa de Leví, bendecid al Señor. Los que teméis al Señor, bendecid al Señor desde Sión. Bendecid a Jehová, quien mora en Jerusalén, aleluya. No conocemos al autor que escribe, no sabemos si era David u otro, pero es un hombre que llama a la alabanza, a la adoración de este pueblo, porque este es un salmo de alabanza, por lo que es y por lo que hace Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay certeza de quién es Dios y también de lo que Dios hace, lo que hace Dios.
si lo habéis notado, comienza alabad al nombre del Señor y termina en el versículo 21, 20, 19, llamando de nuevo a alabad el nombre del Señor. Y nos da la razón para hacer eso. Porque yo sé, dice, que el Señor es grande. No es venir a alabar al Señor sin saber quién es ese Señor, cómo es, cómo actúa, sino yo sé. Por lo tanto, si yo lo sé, tengo que reconocerle, tengo que adorarle, tengo que alabarle, ¿de acuerdo? Porque yo lo sé. Por lo tanto, adoremos al Señor. Así que el que escribe este salmo no solo tiene, sino que expresa certeza, no solo creencia, sino que expresa certeza. Porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y también lo que es interesante es que nos dice cómo podemos llegar a esa certeza. ¿Cómo podemos llegar al yo sé que Dios es así? ¿Cómo podemos hacerlo? Primero la certeza. Yo sé que el Señor es grande. ¿Creemos que Dios existe? ¿Tenemos certeza de su existencia? ¿Cómo es Dios para nosotros? ¿Cuál es nuestra creencia sobre Él? O sea, cuando hablamos de Dios, no siempre estamos hablando de la misma persona, no siempre estamos hablando del mismo Dios. Podemos decir como el salmista, yo sé que el Señor, que Jehová, tiene nombre, es grande. Y el Señor nuestro, el Dios de Israel, mayor que todos los demás dioses. Mirad que tiene certeza. Él no dice, yo no sé cómo es Dios, pero vengo aquí a cantar. ¿Entendéis? No lo sé, no estoy seguro de cómo será Dios. No dice, yo pienso que Dios puede ser de esta manera o de aquella manera. No dice, yo creo en Dios, aunque lo dice, sino que dice, yo lo sé. Yo sé, hay certeza en Él, hay creencia y hay certeza en Él. Por lo tanto, la creencia debe dar lugar también a la certeza. Decíamos antes que la certeza es el estado de conocimiento en el que una persona tiene la convicción de que algo es verdad, sin admitir ninguna duda. Así que hay creencia, hay certeza. Había llegado al punto el autor de este salmo de saber con certeza que no cualquier Dios, sino que el Dios de Israel es grande y mayor que todos los demás dioses. Y al final habla de esos dioses. Por lo tanto, ¿hay creencia aquí? Sí. ¿Hay certeza en Él? Sí. Y mucha gente, sin embargo, duda de la existencia de Dios, de si Dios existe y si lo afirmas que existe, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es ese Dios? El que escribe sabe cómo es. El que escribe tiene la certeza de que existe, y no solamente de que existe, sino que sabe cómo es el que existe. Es algo a lo que uno llega. La certeza es algo personal. No es la certeza que tiene el pastor. Como el pastor está seguro, pues yo estoy seguro también, ¿no? O sea, no es la certeza que tiene el autor que admiras de literatura cristiana, que has leído, que te gusta tanto, ¿no? Él tiene su certeza, pero tú tienes que tener la tuya. Es tu certeza, ¿de acuerdo? Es tu convicción, es tu fe, es tu relación con Dios, lo que Él está diciendo aquí. Por eso dice, no pienso, yo creo, no, yo lo sé, porque tengo una relación personal con Él. Así que uno llega personalmente a esa certeza. O sea, de alguna manera, los que estamos aquí, antes no estábamos aquí. Teníamos un concepto de Dios, de Jesús determinado. Hubo incredulidad probablemente, porque por ahí empezamos todo. Después hay creencia, porque vamos examinando, conociendo a Jesús, y llega un punto en que hay certeza. No sabemos todas las cosas, pero tenemos certeza de algunas de ellas, porque hemos llegado personalmente a ese punto, ¿de acuerdo? Así que es importante que no nos quedemos en la creencia, sino que analicemos la Escritura para encontrar también certeza. ¿Cómo llegamos a la certeza? Pues Él lo dice aquí, ¿no? ¿Cómo llegamos a ella? En primer lugar, dice, porque Dios es grande. ¿Y cómo lo sabe? Llegamos a la certeza
en primer lugar, por la revelación que Dios hace de sí mismo, ¿no? O sea, podemos ver que Dios es grande, podemos afirmar que lo es, porque lo ha hecho posible a nuestros ojos. O sea, cuando Jesús dijo al mar, cálmate, podemos decir que Dios es grande o no, que es poderoso o no, ¿vale? Entonces, es Dios el que se revela, el que nos da evidencias para que haya certeza, como hizo con Tomás en la resurrección, ¿de acuerdo? Podemos llegar, por lo tanto, a la certeza porque Dios se ha revelado, por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios ha hecho, y que también nosotros podemos ver. Es lo que hace, si lo habéis notado, el salmista, apelar a momentos históricos del pueblo de Israel. No dice, no, yo sé que Dios es grande porque yo lo creo, porque yo lo siento, Dios es muy grande. No, sino que apela a la historia de Israel. Y en ella podemos ver los hechos poderosos de Dios. ¿De acuerdo? Mirad, si Dios nos lanza la Biblia desde el cielo y nos dice que creamos en ella con certeza, ¿tendríamos certeza? Si nos lanza la Biblia desde el cielo y dice, creed en ella. ¿Podríamos tener certeza? Podríamos tener creencia, pero no certeza. Tenemos certeza cuando Dios, además de darnos la Biblia, manda a su Hijo y se hace carne y habita entre nosotros. Y lo vemos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Palpar nuestras manos acerca del verbo de vida. O sea, que este es diferente, que este es Dios, ¿me entendéis? Dios se revela y nos hace ver con nuestros propios ojos en la historia que Él está ahí y cómo es Él. Por lo tanto, el salmista observa la historia de su pueblo y descubre a Dios en ella. No solamente a Dios, su existencia, sino también descubre cómo es Dios, el Dios de la Biblia, a diferencia de los otros dioses. Y Dios se revela ahí en Israel y ahora se viene a revelar en la persona de Jesús, que es la última palabra de Dios. Habiendo hablado Dios muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora se ha revelado, se ha dado a conocer para que lo veamos y tengamos certeza en la persona de su Hijo. Así que Jesús, su vida, sus palabras, Jesús viene a traer certeza. ¿Quién puede decir, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas? ¿Quién puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Entendéis? ¿Quién puede decir con esa afirmación, con esa convicción, con esa certeza? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Okay? Hay una certeza ahí de lo que hay más allá de la muerte, ¿me entendéis? Quiero decir, Jesús trae creencia, trae fe, despierta la fe en aquellos que le siguen, pero les lleva también a la certeza, porque lo han visto con sus propios ojos. Por lo tanto, la creencia nos lleva a la certeza. Y es lo que estuvo haciendo Jesús todo el tiempo. Llevar a gente incrédula, ¿de acuerdo?, a la gente creyente y a la gente con certeza hasta el punto de morir por ella, como hicieron los apóstoles. Por lo tanto, Dios se revela para darnos certeza en la Escritura, en la historia y también en la persona de Jesús. En segundo lugar, también por sus cualidades morales. Él no solamente está seguro de que Dios existe, sino cómo es Dios, porque Él es, ¿cómo es? Bueno, porque Él es benigno. No solamente Dios existe y Él tiene la convicción de que es así, sino que sabe cómo es Dios. Y lo define. Es bueno y es benigno. ¿Basándose en qué? En lo que ha visto. En lo que ha podido ver en su trato con Israel. Lo que ha hecho en su pueblo. Lo que ha hecho también en su propia vida. Y él llega a la conclusión de que Dios es bueno. O sea, uno puede decir, Dios es bueno. Pero lo puede decir como una creencia. Como un punto en la doctrina evangélica. Dios es bueno. Pero cuando tú experimentas la bondad de Dios, tú puedes decir, ¿me entendéis? En tu vida, tú puedes decir, Dios es bueno. Ya no es solo creencia, es certeza. Es certeza en tu vida. Ser bueno significa tener una conducta moral positiva, actuar con bondad, compasión y respeto hacia los demás, buscando bienestar común y no causar daño. Ser benigno significa ser afable, bondadoso, de buen carácter, mostrando clemencia, compasión y buena voluntad hacia los demás. Ahora, los dioses de los pueblos vecinos no eran ni buenos
ni bondadoso, ni clemente. ¿De acuerdo? Ni buenos ni benignos, sino caprichosos y malvados. ¿De acuerdo? O sea, si quieres que llueva, haz un sacrificio, entrégame a tu primogénito, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eran malvados los dioses de los pueblos vecinos. ¿Cómo sabía el salmista que Dios era bueno, que era benigno? Pues porque ha escogido a Israel para sí. Lo puede ver en su trato con Israel, como posesión suya. Así que observa lo que ha hecho Dios a través de la historia en su pueblo, y que su pueblo ha sido objeto de bondad, de benignidad, y llega a la conclusión que Dios es bueno y Dios también es benigno. Dios provee. El Dios de la Biblia es un Dios que provee. Pero cuando te quedas sin trabajo, si te quedas sin dinero y no tienes para comer ese día, y de pronto aparece alguien con una chuleta, tú puedes decir, Dios provee. ¿A que sí? Una cosa es la creencia y otra cosa también es la certeza. En la fe cristiana hay creencia, eso sí, y hay certeza, porque lo podemos ver, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es Dios? Sus obras. Dice que Él es soberano. No solamente su persona, sino sus obras. Soberano. Todo lo que el Señor quiere lo hace, y en los cielos, y en la tierra, y en los mares, y en todos los abismos. Dios es soberano. En la creación hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Podemos pensar que es la naturaleza la que hace eso. El salmista piensa que es Dios el que hace eso. Y cree que es Dios el que hace eso. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Qué bonito, ¿no? Qué manera más bonita. ¿Dónde están los vientos? ¿Alguien sabe dónde está hospedándose el viento? ¿El depósito del viento? Pues Dios tiene el viento en un depósito y lo mueve. Los meteorólogos están locos un poco por saber cómo funciona, ¿de acuerdo? Saca de los depósitos los vientos. En la creación podemos ver la presencia de Dios. También en la historia, el que hizo morir a los primogénitos de Egipto. Aquí él está narrando el hecho tan portentoso del pueblo de Israel, ¿no? Lo que Dios ha hecho al sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, las señales que hizo Moisés. ¿Os acordáis que los dioses egipcios no pudieron mejorar lo que Moisés estaba haciendo? Los milagros que Moisés estaba haciendo, ¿de acuerdo? Y ya llegó un punto que los hechiceros, los adivinos dijeron, nosotros no podemos, ese Dios de Israel es más poderoso que nuestros dioses, ¿de acuerdo? Así que las señales muestran al Dios en el que creemos y también el poder que tiene. Lo mismo que Jesús. ¿Sabéis la pregunta que le hacían con más frecuencia a Jesús? Dice, ¿qué señales haces para que creamos? ¿Ves? O sea, queremos certeza, no queremos creencia solamente. ¿Qué señales haces tú para que nosotros podamos crear en ti? Pues bien, el Evangelio de Juan lo que hace es presentar 7 señales de Jesús que demostraban quién era Él, teniendo poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, cuando convierte también el agua en vino, la alimentación de los 5.000 y la resurrección de Lázaro. Todo eso son señales que demuestran que Él es Dios, que Él es quien dice ser. Las señales que Jesús hace le demuestran como Dios. ¿De acuerdo? Y ahí las tenemos. Y ahí las tenemos a la vista de todo el mundo. Si tú hubieses estado presente cuando eras parte del pueblo de Israel, cuando sales de Egipto y estás ahí frente al mar y miras para atrás y tienes todo el ejército de Faraón, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y tú crees en Dios, sí, creo en Dios, pero cuando tú ves que el mar se abre, ante tus ojos, amigo, ahora tienes la certeza, ¿de acuerdo? Por eso se convirtió en una señal para recordar a lo largo de toda la historia de Israel. Si tú estás en esa barca, en ese día de tormenta, que tú crees en Jesús, pero de pronto Jesús manda callar al mar y serenarse, ¿hubiese salido allí con convicción, con certeza, o habrías salido allí dudando de lo que creías, de quién era Jesús? Por eso dice el autor del Salmo que hay certeza en Dios y en Jesús, pero no hay certeza en los ídolos.
Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. ¿En quién estamos confiando? Curiosamente, el Dios de Israel da certezas, pero estos dioses no pueden dar ninguna. Solo es creencia o superstición. ¿De acuerdo? Es superstición. Porque tú oras a ese Dios, a ese ídolo, le pides, cuando realmente tiene oídos pero no puede oírte, tiene ojos pero no puede verte. ¿Me entendéis? Entonces aquí en los dioses, en los ídolos, no hay certeza. Puede haber credulidad, pero no hay certeza. Por eso él llega a decir que yo sé que el Señor es grande y el Dios nuestro mayor que todos los dioses. Y por lo tanto, si hay certeza, hay alabanza. Y esta es la última parte del mensaje, ¿no? La certeza tiene que llevarnos a la alabanza. Las señales llevan a la fe y a la certeza debe llevarnos a la alabanza, que es lo que termina haciendo el salmista, ¿no? Y empieza diciéndolo. Alaba el nombre del Señor. Alabadle, siervos del Señor, versículo 1. Versículo 3, alabad al Señor porque Él es, sabe cómo es. Versículo 19, casa de Israel, bendecid al Señor. Casa de Aarón, bendecid al Señor. Porque yo sé que es grande. Si sabemos que Dios es grande, le alabamos. Pero le alabamos con conocimiento de quién es Él, ¿no? Con conocimiento de su persona y de sus hechos. Que se ha revelado en Israel y en Jesús, pero que también se ha manifestado a nosotros y nos ha demostrado quién es Dios. Le alabamos con conocimiento de sus hechos, de sus obras, de sus palabras, y le alabamos con certeza. Y el salmista, fijaros, aquí puede salir un mensaje acerca de la adoración, nos dice qué es lo que tiene que hacer la iglesia, ¿qué? Alabad. ¿Quién tiene que hacerlo? Sacerdotes y levitas y el pueblo en general. ¿Dónde? En la casa del Señor. Cuando estamos aquí, estamos como pueblo reconociendo, sabiendo que yo sé que el Señor es grande. En Israel, en la persona de Jesús, pero también en mi vida, en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es grande y bueno y benigno. Por lo tanto, el salmista tiene certeza de Dios y de su persona. Podemos hablar de certeza, vemos que él sí las tenía. El Señor Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, con certeza, con confianza en lo que Jesús había dicho. Si bien, como decía antes al principio, esto no quiere decir que tengamos todas las respuestas y que lo sepamos todo. Pero la Biblia está llena de grandes promesas y de grandes certezas, como aquella de que el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Afirmarnos en esa promesa que el Señor nos hace. Es pues la fe, la certeza, dice también el autor de Hebreos. La certeza, la palabra aparece ahí, lo veremos más adelante en otro mensaje. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y se fundamentan las certezas en Dios, en su palabra, en sus promesas y en su obra. Y la manera en que Él se ha revelado en su pueblo, que podemos comprobar, por eso podemos creer que la Biblia es verdad, porque Dios lo ha demostrado en la historia de Israel, y también en la persona y la obra de Jesús. Entre otras cosas, Jesús vino a darnos certeza, vino a responder las grandes preguntas que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y vino a darnos certeza acerca de quiénes somos, a dónde vamos y por qué estamos aquí. Respondió a nuestras preguntas y nos transmitió grandes certezas. Pero no solamente las prometió, las predicó, sino las demostró para llevarnos a la certeza, que fue lo que hizo con Tomás. De la duda a la certeza. Por lo tanto, en tiempos como estos, de mentiras, de relativismo, de increencia, tengamos certezas que vienen por el conocimiento de Dios y su palabra. A la medida que conocemos su palabra, conocemos a Dios, y a la medida que conocemos a Dios, se afirman nuestras esperanzas y crecen nuestras certezas.
y que podamos también decir como él dijo, yo sé, yo lo sé. No es que tú lo sabes, o el pastor lo sabe, o este hermano que aprecio lo sabe. Yo lo sé. Yo he llegado a la convicción. Pablo lo dijo. Yo sé en quién he creído. ¿Veis? Otra certeza que vamos a ver. Yo lo sé. Aunque todo el mundo me deje, aunque todo el mundo me abandone, yo sé en quién he creído. Y que es poderoso. ¿Entendéis? La certeza que mantiene también nuestra vida, nuestros valores, nuestras convicciones y nuestra fe. Amén. Te damos gracias, Señor, porque es verdad, porque en medio de incertidumbre y de dudas, tú nos traes verdades que son certezas para nosotros, Señor. Y vamos a ir viéndolas a lo largo de esta serie. Pedimos sabiduría, Señor, pedimos también la disposición a responder en adoración y en alabanza. Y al mismo tiempo, Señor, en este año que comienza, que tengamos tiempo para tu palabra, Señor. Que tengamos tiempo para servir, que tengamos tiempo para dar, que tengamos tiempo también para obedecer lo que tú nos has revelado en la Escritura, Señor. Y gracias por Jesús, que es la mayor de las certezas, Señor, que hemos recibido. Te damos gracias por Él, por sus palabras, por sus hechos, por sus obras, por su muerte y resurrección a favor nuestro. Amén. Amén.